Muy buenas tardes, estimados aprendices, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, veo que hasta el momento solamente han entrado 7 aprendices. La idea es iniciar de una vez, porque pues la temática siempre es un poquito larga, ¿sí? La idea es que evacuemos este tema y ustedes tengan las nociones claras y necesarias para desarrollar el taller, el taller que corresponde a los hechos económicos en la constitución de la empresa, ¿sí? Cuya denominación es el GA 1, 210, 30, 30, 22, actividad de aprendizaje 1, EVO 3. Para iniciar, la idea es que comencemos por el derecho, ¿cierto? Sé que ustedes están nuevos, apenas se están acomodando al técnico. ¿Qué es lo más importante de la parte contable? El orden, ¿cierto? Si no tenemos un orden, evidentemente los resultados que vamos a tener no van a ser los esperados, ¿cierto? Para ello yo les voy a hacer aquí una breve introducción de cómo deben de abordar la actividad para que no van a tener ningún problema desde el principio, ¿sí? Cómo abordarla desde la plataforma, inclusive. Entonces vamos a entrar a la plataforma. ¿Ven la plataforma? ¿Me confirman, por favor? ¿Ven la plataforma? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces seguimos. Bueno, entonces, ¿cómo buscamos la actividad? ¿Cómo la identificamos pues, para no tener problemas y saber cuál es cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en este caso para desarrollar la actividad en mención, ¿sí? La que vamos a ver el día de hoy. Bueno, esta es la página principal de la plataforma. Vamos a entrar por contenido del curso, ¿cierto? Al darle contenido del curso nos va a aparecer este pantallazo, ¿sí? Nos va a aparecer este pantallazo. Aquí, como podemos observar, está el menú, ¿sí? Donde se encuentran todas las actividades de la fase que para ese momento es la fase de análisis, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de observar pues para iniciar con un orden adecuado en el desarrollo de la actividad? Mirar el cronograma, ¿cierto? Entonces vamos a observar el cronograma. Como ya dijimos que es la fase de análisis, nos vamos a desplazar hasta donde dice cronograma fase de análisis. ¿Es correcto? Perdón. Y aquí, al darle clic, se nos va a abrir una ventana donde vamos a observar el cronograma como tal, ¿sí? Esa actividad, la que nos compete en este momento, si ustedes se deslizan hacia la parte de abajo, la van a encontrar de últimas. ¿Sí la observan? Taller sobre hechos económicos en la constitución de la empresa, GA1, 210, 30, 30, 22, AA1, EVO 3, calificable. ¿Cuándo inicia? La actividad inicia desde el 19, está disponible, del mes de septiembre hasta el 21 de noviembre, ¿cierto? Ese es el tiempo que vamos a tener para desarrollar esta actividad, lo cual indica que vamos a tener un tiempo suficiente, ¿cierto? Igual este tema no es complicado, es de mucho cuidado y de mucho entendimiento sobre las bases contables necesarias para poder desarrollar las operaciones contables, ¿sí? Entonces no es que sea complicado, no es del otro mundo, es simplemente tener orden. ¿Es correcto? Entonces, ya sabiendo cuál es el cronograma, ahora vamos a ir a mirar. Vamos a dar clic
aquí en actividad de proyecto 2. Bueno, perdón, vamos a descargar mejor primero la guía de aprendizaje, ¿sí? Entonces le damos un clic acá y ya buscamos la guía de aprendizaje. Bueno, la tenemos aquí en la diapositiva, ¿sí? ¿Se observan aquí esta diapositiva? Esa es la parte de la guía que nos corresponde en esa actividad, ¿sí? Es al descargar aquí, al dar en guía de aprendizaje 01, al desplazarnos hacia abajo vamos a encontrar esta parte, ¿sí? Que es donde nos señala cuál es la actividad que debemos de desarrollar y de qué manera, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la guía de aprendizaje. ¿Qué nos dice aquí la guía de aprendizaje? Que debemos de tener en cuenta unos materiales y esto es fundamental porque esto hace parte del desarrollo como tal de los ejercicios y las contabilizaciones, ¿sí? Entonces tenemos el registro de bienes contables. Vamos aquí y miramos aquí donde dice actividad, cuando le damos fase de análisis, actividad 1, damos clic en actividad proyecto 2. Perdón, al darle clic ahí se nos va a desplazar un menú, se nos va a desplegar un menú, perdón, donde vamos a encontrar los materiales en mención, ¿sí? Aquí en este caso vamos a encontrar que el registro de bienes contables me permiten un segundo. Bueno, al darle clic aquí en registros, en devengo de registros contables, se nos va a desplegar una ventana y esa ventana es un material interactivo, ¿sí? Vamos a navegar por ese material interactivo, ¿sí? Vamos a darle clic aquí para que ustedes observen. Se nos abre esta ventana, le vamos a dar clic aquí donde dice para acceder al recurso educativo y nos va a aparecer esta ventana, ¿sí? Aquí en esta ventana observamos que está toda la información, entonces aquí lo que vamos a hacer es navegar, explorar cada uno de los temas que nos está mostrando aquí el material, que son fundamentales para el desarrollo de los ejercicios. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos aquí, perdón, vamos aquí a abrir nuevamente. Fase de análisis, actividad proyecto, material de formación. Los documentos contables, que son los que nos menciona aquí las diapositivas, ¿sí? Registros de bienes contables, documentos contables y no contables, que los encontramos aquí. Al igual le damos clic, nos va a abrir un material, una ventana donde vamos a dar clic para que nos abra el material interactivo, donde vamos a navegar igualmente como en el punto pasado, ¿sí? Y en obligaciones tributarias, que es otro también tributarias territoriales y nacionales, que es muy importante tenerlas en cuenta también y conocer cuáles son esas obligaciones que rigen en el territorio nacional. Listo, ya sabiendo eso, otros materiales adicionales que podemos encontrar, ¿cómo los vamos a descargar? Al dar clic aquí en guía de aprendizaje 1, ¿sí? Tenemos la opción primera que dice guía de aprendizaje 1, vamos a dar clic ahí, se nos va a desplegar esta ventana. Aquí en esta ventana que vamos a encontrar la guía de aprendizaje, ¿sí? Que es de ahí fue donde saqué la parte que les mostré ahorita en la diapositiva, ¿sí? Esa es la guía como tal de todas las actividades de esta fase, ¿sí? De la fase de análisis. Tenemos además otro material de apoyo adicional al que nos mostró ahorita, al que les mostré ahorita en el material interactivo. Des en cuenta que son los 3 mismos materiales que necesitamos para el desarrollo de la actividad. ¿Es correcto? ¿Es claro hasta el momento?
Sí me he hecho entender con respecto al manejo de la plataforma para poder desarrollar la actividad. Sí, Sí, señor. señor. Ok, bueno, entonces seguimos. Ya sabiendo esto, descargamos los materiales, ¿sí? En este caso, serían estos materiales que les voy a mostrar a continuación. Registro de rangos contables. Este es el que les va a descargar al darle clic ahí donde les acabé de mostrar. Entonces van a encontrar conceptos, definiciones, ¿sí? Es importante que lo descarguen y lo lean, ¿sí? Otro material es el documento, el anexo de documentos contables y no contables, ¿sí? Que es importante de igual manera que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque estos van a ser los documentos que van a regir todos los registros que vamos a realizar de aquí en adelante. ¿Es correcto? Entonces ahí está la explicación, cómo se diligencia, ¿sí? Eso ya es cuestión de más de entrar, leer y aplicar y cacharrear, como dice el cuento, ¿sí? Esto no es tanto de explicarlo, sino de tener una guía, así como lo tenemos en este caso, para poder desarrollar nuestros documentos a la hora de hacer las contabilizaciones. Listo, entonces ese sería el de documentos contables y no contables. Ahora tenemos el de... Bueno, ese es el de el registro de vengos, perdón. Bueno, ese ya lo hemos mostrado a las obligaciones tributarias. Registro de vengos, obligaciones territoriales y los documentos contables. Este de las obligaciones también lo encontramos aquí tributarias, des en cuenta. Entonces están todas las obligaciones que rigen aquí en el territorio nacional y sobre las cuales nos vamos a basar para el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Entonces es claro cuáles son los materiales que deben de tener en cuenta para el desarrollo de la actividad. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, señor. Listo, entonces seguimos. Ahora sí vamos a entrar en materia. Básicamente, como ya todos lo sabemos, el técnico se denomina contabilización de operaciones comerciales y financieras. La ficha es 262-71-57, taller sobre hechos económicos en la constitución de la empresa, ¿sí? Entonces, esa es la actividad que nos compete el día de hoy. En la parte de la guía, nuevamente vuelvo y se los leo. Es muy importante siempre que para que ustedes inicien las actividades, lo primero que tienen que descargar es la guía de aprendizaje, ¿correcto? Como les decía, y mirar el cronograma, cuáles son las fechas de entrega de dichas actividades, pues para tener una guía y no nos coja el tiempo, ¿sí? Más aún cuando se trata de realizar este tipo de ejercicios, pues porque, como les decía, no es que sean difíciles, pero siempre llevan su tiempo, llevan su tiempo para su desarrollo. Entonces tenemos que la actividad en la guía de aprendizaje dice así: para el desarrollo de esa actividad inicialmente es importante realizar una lectura y análisis diligente del material de formación, registro de rangos contables, documentos contables y no contables, obligaciones tributarias, territoriales y nacionales y sus respectivos anexos. Con este taller llega el momento de aplicar de manera práctica lo aprendido. Realizará el reconocimiento, medición y contabilización de los hechos económicos de una empresa, desde el momento de su constitución y el diligenciamiento de los soportes de contabilidad que respaldan esas transacciones. Para la aplicación de este taller debe tener en cuenta las indicaciones y ejercicios propuestos en el documento anexo 6, taller sobre hechos económicos en la constitución de la empresa, sobre los hechos económicos en la constitución de la empresa y tener en cuenta el anexo 7 sobre documentos de contabilidad, que es donde están los soportes. Bueno, esa parte si no se la mostré ahora. ¿Dónde la vamos a encontrar? Esa la vamos a encontrar dando clic aquí debajo donde dice guía de aprendizaje.
bajamos aquí hasta donde dice, buscamos el número de la actividad, que es esta, ¿es correcto? Actividad de aprendizaje GA1, 2, 10, 30, 30, 22, AA1, ¿cierto? Damos clic ahí y vamos a ver que se nos abre aquí esta ventanita donde nos dice que este banner nos dice que aquí vamos a encontrar otras actividades, mapa mental sobre la constitución y legalización de la empresa, otro mapa mental sobre documentos contables, comerciales y títulos valores, y el taller que nos compete, que es el taller sobre hechos económicos en la constitución de la empresa, ¿correcto? Entonces, damos clic aquí, vemos que es la última, hasta cuando nos diga 4 de 4 y nos va a aparecer la actividad. Entonces, dése cuenta que la diapositiva que nos decía que hay que descargar estos dos anexos, ¿cierto? Al dar clic en el anexo 6, vamos a encontrar, perdón, que se nos va a abrir este archivo. Profesor, ¿me escucha? Ah, no. Sí, sí. Ah, ahora sí, qué pena, es que no estaba compartiendo, gracias. Ah, ya, listo. Sí, sí, es que se pone como intermitente un poquito el internet. Bueno, entonces vuelvo y repito para que revisen nuevamente el procedimiento, ¿es correcto? Entonces, aquí donde dice guía de aprendizaje 01, ya descargamos la guía, ¿cierto? Ya le dimos clic ahí, ya descargamos la guía, ¿cierto? Que fue donde nos aparecieron los materiales de apoyo a la formación, ¿cierto? Entonces, nos desplazamos hacia abajo y vamos a descargar como tal el taller. Entonces, vamos a buscar la actividad, el número de la actividad, que es esta 210-303-022 AA1, ¿cierto? Al dar clic ahí se nos va a abrir esta ventana, ¿es correcto? Vamos hasta cuando, con esta flechita aquí a la derecha, porque cuando se nos abra, es que ahorita como no se veía, nos va a aparecer esta. Entonces nos desplazamos aquí con la flechita a la derecha. Le damos acá. 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4. Ahí nos aparece el taller, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta. A lo que le damos clic aquí para hacer al anexo 6, ¿qué documento nos va a aparecer? Nos va a aparecer este, ¿sí? Perdón, que es el taller como tal. El taller como tal, que es sobre el cual vamos a trabajar, ¿sí? Aquí están todos los ejercicios, las operaciones que debemos de contabilizar, ¿sí? Asimismo vamos a encontrar, o sea, aquí inicia el documento. Entonces está la presentación, la descripción de la actividad, las instrucciones para el desarrollo del taller, ¿sí? Entonces aquí comienza, elaborar el taller en hoja de cálculo, incluir una portada y un menú, diligenciar los documentos soporte de cada transacción, así. Entonces dice, comprobante de contabilidad, los documentos que soportan la transacción, factura, recibo de caja, comprobante de egreso, cheque o letra, consignación, nota de débito, nota de crédito, nota de contabilidad, según sea el hecho económico, ¿sí? Para eso es importante tener en cuenta lo que les decía con anterioridad. Deben de leer el material correspondiente a cuáles son los documentos contables. Presentar de manera ordenada en primer lugar el comprobante de contabilidad y luego sus respectivos soportes. Por ejemplo, para aportes sociales, comprobante de contabilidad, recibo de caja del aporte de cada socio, los cheques entregados para cada socio igualmente. Para este ítem se puede tomar los formatos del anexo en Excel, de contabilidad. ¿Sí? Desarrollar cada una de las transacciones en un registro total. ¿Sí? Entonces, en el comprobante de contabilidad. Entonces, ¿cuál es ese comprobante? Aquí les voy a mostrar un ejemplo. No se vayan a guiar por la información que está adentro porque puede estar mal, ¿sí? Puede estar bien o puede estar mal, ¿sí? Es apenas para que ustedes tengan claro cómo deben de realizar ese cuadro. Entonces, como primera medida, vemos aquí, ¿sí están viendo todo? Sí. Sí, señor. Sí, listo, ok. Entonces tenemos el código, en otro columna va a ir la cuenta, en el otro el detalle, ¿sí? De la auxiliar del movimiento como tal,
y la columna débito y crédito, que es indispensable en este tipo de comprobantes, ¿no? Y al final sumas iguales, ¿sí? Entonces la suma, recordemos que el débito debe ser igual al crédito, ¿no? Aquí esto no nos puede dar diferente. Si esto nos da diferente, eso significa que el ejercicio está mal, ¿qué? Mal contabilizado, ¿cierto? Entonces, no se van a guiar por esto porque, como les digo, puede estar bien o puede estar mal. La idea es que ustedes, con la exploración que van a hacer de los documentos que les acabo de mostrar, que inclusive ahí hay ejercicios, hay ejemplos, ¿sí? Estos ejercicios del taller no son para nada complicados, sé que no van a tener problema. Sí, perdón. Entonces la idea es que exploren el material. Como les digo, en el de Vengo, el archivo de DB, ¿cómo es que se denomina? Registro de Devengos contables. Ahí van a encontrar muchos ejercicios para tener una guía, ¿sí? Una guía y en base a esa guía, pues, y comienzan a desarrollar el taller como tal. Bueno, entonces volvemos aquí a donde estábamos, al taller. Entonces, desarrollar cada una de las transacciones en el registro horizontal, en el comprobante de contabilidad es claro, ¿cierto? ¿Cuál es el comprobante? ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué vaina con la gorda? Bueno, pensaría que no tienen porque no me contestan. Entonces seguimos, desarrollar cada una de las transacciones en el registro horizontal, tener en cuenta los pasos para realizar el registro contable. Primer paso, identificar las cuentas que se afectan de acuerdo al hecho económico, ¿cierto? Segundo paso, identificar cuál cuenta se debita y cuál se acredita de acuerdo a su naturaleza y movimiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos que identificar si la cuenta es parte del activo, del pasivo, del patrimonio, si es un ingreso o si es un gasto o un costo, ¿es correcto? Eso es lo más importante. Ahora en la diapositiva yo les voy a dar una explicación breve acerca de esta parte, ¿sí? Desarrollar en el software contable. Bueno, esta parte sí, en este momento no la vamos a tocar porque para ello necesitamos un acceso a la plataforma Sigo Nube, ¿cierto? Entonces, por ahora la idea es que solamente vamos a trabajar el Excel, ¿sí? Ya teniendo el Excel, ya se entraría a parametrizar en Sigo Nube cada una de las cada uno de los elementos que necesitamos allí subir, ¿sí? Entonces, por ahora, esta parte no la vamos a tocar, ¿sí? Igual, de todas maneras, ahí dentro del taller van a encontrar el paso a paso, ¿sí? Los lineamientos del software contable, módulo de procesos, ¿sí? Entonces, él arranca y comienza a mostrar por dónde, por ejemplo, aquí por donde ingresamos la dirección en la internet, ¿sí? Por donde ingresamos el usuario y la contraseña, y de ahí hacia abajo, entonces comenzamos ya como tal a hacer la parametrización, que de igual manera es un proceso que no es tan complicado, es La simplemente de instructora cuidado. está hay mucha interferencia, casi no se le escucha bien. Disculpe, ¿me puedo hablar un poquito más fuerte? Es que no le escucho. Que hay interferencia, o sea, se escucha mucho ruido y casi no se le escucha bien. ¿Y ahí me escuchan mejor? Sí, señor, es que es como ruido del fondo, que casi no se le entiende. Sí, permítame un segundo. Listo, ahí ya me escuchan mejor. Sí, señor. Sí, ok, listo, entonces seguimos. Bueno, entonces, claro, hasta el momento, ¿cómo vamos a iniciar a desarrollar el taller, cierto? Profe, o sea que la parte de SIGO todavía no la hacemos. No, esa todavía no la vamos a tocar porque no tenemos el acceso, ¿sí? Igual no se preocupen que ya en el transcurso de la semana siguiente se va a realizar ese trabajo, ¿listo? Ok, gracias. Entonces, por ahora, igual lo importante es hacer los registros contables, ¿no? Ya lo que entremos a parametrizar ya no es sino trasladar
la información de este lado del Excel a la nube. ¿Es correcto? Sí, señor. Sí, señor. Esto, usted dice que nos podemos guiar de acuerdo con el Excel, el que estaban mostrando en el anuncio, ¿cierto? ¿Cómo? Perdón, ¿me lo puede repetir nuevamente? Que nos debemos basar en el anexo de Word, el que dice registro de bengos contables. Exacto. Los materiales que les mencioné con anterioridad son para eso, ¿sí? Son los materiales base para el desarrollo del taller. Es decir, que no se van a poner a mirar el taller sin antes leer los materiales porque no lo van a entender, ¿sí? De pronto los que ya han trabajado en contabilidad y tienen nociones, pues ya tienen un conocimiento de pronto más adelantado que otros, pero la idea es que antes de que que tomen ese taller y lo miren, es indispensable que revisen los materiales, ¿es correcto? Porque no tiene sentido entrar a mirar esto porque se van a confundir y realmente no van a entender nada porque no van a tener las nociones que necesitan y las cuales van a encontrar en el material que ya les comenté con anterioridad. ¿Es claro? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces aquí nos desplazamos hacia abajo. Perdón. Entonces todo eso es parametrización y ya casi terminando el taller, vamos a encontrar aquí donde dice aplicación del taller. Aquí es donde arrancan las operaciones, los hechos económicos que se denominan así, que son las operaciones que realiza la empresa desde el momento de su constitución legal mediante escritura pública. ¿Sí? Listo, entonces, perdón. Entonces aquí vamos a ver que está la sociedad Tecnicentro Oriente, NI, tiene por objeto social la compra y venta de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines a actividad económica, número tal, y es el responsable de IVA. De ahí hacia abajo vamos a encontrar aquí la parte de la constitución, ¿sí? La representante legal, la escritura pública mediante la cual se constituyó esta empresa. Y ya teniendo esta información, arrancan los movimientos del mes de noviembre, ¿sí? Entonces, des en cuenta que el primer movimiento es la contabilización del capital. Pero entonces vamos a dejar hasta aquí esta parte del taller y vamos a arrancar con las diapositivas para entender un poco antes de entrar a mirar esta parte. ¿Correcto? Entonces vamos aquí a compartir. Listo. ¿Sí ven las diapositivas? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces tenemos, esta es la parte de la guía. Entonces, tenemos los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Les voy a pedir un favor, es que yo estoy trabajando en ese momento en Zoom. Si de pronto se nos llega a cortar, la comunicación, les voy a pedir el favor de que ingresen al siguiente link, ya se los voy a enviar. Permítanme un segundo. Les coloco aquí. En caso de que se nos llegue a cortar, igualmente ahí aquí por Zoom, entramos a este link, ¿es correcto? Porque no sé si en 15 o 20 minutos de pronto se nos corta y todavía nos falta.
Nos falta tema aquí. Bueno, entonces vamos aquí a los lineamientos generales. ¿Estamos viendo las diapositivas? Sí, señor. Listo. Si les llegó al chat la dirección y la clave en caso de que la solicite. El ID, ese sí lo solicita. La clave no sé si de pronto se la llegue a solicitar. Igual ahí está. Bueno, entonces tenemos aquí entre los lineamientos generales para la entrega de la evidencia, productos a entregar, contabilización de los hechos económicos con sus respectivos soportes, que es la contabilización que vamos a hacer en el formato Excel, ¿cierto? Que aquí, como vemos, vea, el Excel y evidencias del software contable, pero el software contable es el que nos va a quedar pendiente y por ahora vamos a trabajar solo el Excel. La extensión, el archivo comprimido en formato RAP o ZIP. Entonces, al tener la información, hay que comprimirla en este formato para poder hacer envío de la evidencia, ¿sí? ¿Dónde la vamos a encontrar? Entonces, aquí es claro el paso a paso por donde debemos ingresar para llegar al espacio donde debemos subir la actividad, ¿sí? Entonces, es básicamente eso con respecto ya a lo que tiene que ver con plataforma. Bueno, para dar inicio como tal a la temática, vamos a hablar acerca de qué es la información contable. Tenemos que la contabilidad es una ciencia y disciplina clave para todas las profesiones, personas y organizaciones, pues se les permite conocer su realidad económica y financiera, el control, comportamiento, situación y previsión de los hechos económicos para el análisis y toma de decisiones de forma oportuna y veraz, propendiendo por el éxito financiero y la reducción de los riesgos, ¿sí? Entonces, des en cuenta que la información contable, ¿para qué nos sirve? Para manejar toda aquella información que como tal genera un ente económico, ¿cierto? Que nacen desde la generación de cada hecho económico, ¿sí? Que sucede en un día normal, ¿sí? Entonces, toda esa información es importante uno tener un registro, ¿sí? Un registro de esas operaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Haciéndolo mediante la parte contable, ¿sí? Hay mucha gente que tiene su empresa y todo, pero no maneja una contabilidad, de gente que Y vas con ella. no sabe qué tiene, cuánto se ganó, cuánto debe. Entonces, Ah, por lo bueno, general dale. son Ya empresas yo de estoy aquí en la bolsillo, casa. ¿sí? Eh, sí, Chao. disculpe, ¿quién me está hablando? Bueno, seguimos. Cuidado a mi mamá, que Entonces, se le van a Ya reventar, está cerca. tenemos que, Luego la comida, a mí no me importa. se le van a reventar las piernas. pero no hay alguien que tiene el Miguel, micrófono ponme por abierto, ahí por favor, lo comida. cierra, es que nos hace aquí interferencia. ¿Está ¿Quién como tiene el cruda? micrófono abierto? ¿Tan blandita? ¿Mónica Rojas o Camilo? Compañero Camilo, que tiene el micrófono abierto. Por favor, no. Bueno. Entonces, por eso es importante la información contable, ¿sí? Inclusive para determinar a qué riesgos está sometida la empresa en el mercado, ¿sí? En el mercado como tal. Entonces, de allí la importancia de tener claridad sobre la información contable y su uso. Las cualidades y características de la información contable. Entonces, tenemos que, ¿cuáles son? Las fundamentales y de mejora. Dentro de las fundamentales tenemos la relevancia, ¿sí? Que dice que es capaz de influir en las decisiones de los usuarios. Sí, es importante tener un récord dentro de la información contable, la cual nos va a servir, ¿sí? Para guiar inclusive a nuestros usuarios en el manejo de dicha información, ¿sí? A nivel interno, ¿sí? Que sería el usuario interno, y el usuario externo, pues sería ya agentes externos que necesitan de nuestra información por ejemplo, la parte legal, ¿sí? La parte gubernamental. Es fundamental porque tiene valor predictivo, ¿sí? La información contable siempre nos detalla hacia dónde va el negocio, ¿sí? Eh, Teniendo claridad frente a eso, podemos tomar decisiones. Valor confirmatorio o ambos, ¿sí? La información debe ser veraz para poderse confirmar, ¿sí? Que
Bueno, entonces seguimos acá en cuál, bueno, vamos en relevancia, vamos a representación fiel, que representa la información contable, la neutralidad, que la información debe ser libre de error y por lo tanto completa, ¿sí? Entonces, eso es claro, yo creo que no tiene discusión. Igual la contabilidad es exacta y no va, cuando hay errores porque hay alguna situación que no está representando fielmente los hechos económicos de la organización, ¿sí? Entonces, la información de mejora es para la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Sí, comparabilidad porque toda información debe ser comparada, ¿sí? De un ejercicio a otro, de un año a otro, ¿sí? Para mirar las estadísticas, mirar cómo son los movimientos de la empresa de un ejercicio con respecto al otro. La verificabilidad quiere decir que esa información debe ser real y debe estar cuantificada dentro de nuestros registros contables, ¿sí? De oportunidad, que cada vez que algún usuario de la organización solicite determinada información, esta información debe estar a la mano, es decir, la contabilidad debe estar al día, que es en otras palabras, por decirlo así. Y la comprensibilidad que debe estar organizada de manera adecuada, ¿sí? En sus respectivos archivos, carpetas, etcétera, el software estar al día, ¿sí? Y estar bien hechas las operaciones con el fin de que haya claridad y comprensibilidad. Esto con respecto a las cualidades y características de la información contable. El concepto como tal de hecho contable, ¿sí? Que es lo que nos refiere a la actividad del día de hoy. El hecho contable hace referencia a la transacción u operación realizada por la empresa que debe ser registrada de acuerdo con los criterios de reconocimiento y medición. Además, se deben tener en cuenta las políticas diseñadas por la entidad. ¿Qué se requiere? Se requiere personal con suficiente experticia, ¿cierto? Para llevar a cabo los procesos contables de forma óptima, garantizando de esta manera la representación fiel de las transacciones generadas. En consecuencia, se emitirán los estados financieros y respectivos análisis que permitan evaluar el desempeño de la entidad y asimismo se tomarán acciones para alcanzar los objetivos deseados. Entonces es clara la información, ¿cierto? ¿Qué es un hecho contable? Básicamente el hecho contable es el que nace de la operación del día a día en una organización, ¿cierto? ¿Sí? Esas operaciones, por eso la importancia de llevar la contabilidad y los registros, ¿sí? Para poder tener al final una información consolidada que nos permita tomar decisiones hacia futuro, ya sea al corto, mediano o largo plazo. Tenemos ahora el concepto de cuenta, que es importantísimo para lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces decimos que para poder registrar los hechos económicos de una entidad utilizamos las cuentas, ¿cierto? Las cuentas son la base fundamental del registro, ¿sí? Como podemos ver aquí dice que en las cuales se registran de manera ordenada los valores contables en los que incurre la empresa, teniendo en cuenta que previamente recolectó los documentos soporte, identificó, midió el valor económico de la transacción y clasificó cada uno de los documentos teniendo en cuenta si, por ejemplo, son compras, ventas, gastos o compraron un bien para la entidad, ¿sí? Entonces, en cuenta que es indispensable tener el conocimiento de qué es una cuenta, ¿sí? De aquí parte como tal el concepto de la contabilización de una operación contable. Anteriormente, cuando inició la contabilidad, los registros se llevan en una cuenta T, ¿sí? Ahora ya pues como todo avanzado, están los sistemas informáticos, pero anteriormente era una cuenta T donde se relacionaba el debe y el haber, ¿sí? Y el nombre de la cuenta y ahí se las operaciones y a lo último sus saldos. Entonces, des en cuenta que eso de aquí fue donde se generó, se originó toda la famosa partida doble, ¿sí? Del debe y el haber. Esa es
el esquema de la cuenta T. La clasificación de las cuentas. Dentro de las cuentas tenemos para el ejercicio, para el taller como tal, esto es clave tenerlo claro, ¿sí? Cómo son las cuentas y cómo están clasificadas. Sí, vemos que están las cuentas del activo, el pasivo y el patrimonio, ¿cierto? Que son las cuentas que van a ir al estado de situación financiera, ¿sí? Que es donde se va a ver reflejada la utilidad del ejercicio al momento del corte en el cual se realiza este estado, ¿sí? Entonces, dentro de las cuentas reales tenemos que estas son aquellas que intervienen en la elaboración del estado de situación financiera, como vemos, y se encuentran dentro de ellas el activo, el pasivo y el patrimonio. Dentro de las nominales decimos que las denominadas de esta forma pertenecen al estado de resultados, ¿sí? Que son los ingresos y los gastos que son los que nos van a permitir deducir, sacar la información de la utilidad al final de cada ejercicio, ¿sí? Esa utilidad que es la que va a ir a nuestro estado de situación financiera para finalmente consolidar allí toda la información del ejercicio. Entonces, ¿es clara esta parte? Tenemos que tener claro entonces esto, muchachos. ¿Cuáles son las cuentas reales y nominales? ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando vayamos a hacer el estado de situación financiera, ya sabemos cuáles son las cuentas que se deben de ubicar allí, las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio. ¿Sí? Y el estado de resultados que no se debe mezclar con las cuentas reales porque en muchos de los casos por eso a los aprendices los ejercicios, las contabilizaciones no les cuadran o al estado de situación financiera no les cuadra porque confunden las cuentas nominales con las reales. Dentro de las cuentas reales o de balance tenemos activo, pasivo y patrimonio, ¿sí? Entonces tenemos que el activo es una cuenta, el recurso controlado por la entidad surge de eventos pasados, en un futuro se espera recibir beneficios económicos y es fiable su valor. Movimiento de las cuentas del activo, inician y aumentan en el débito, todas las cuentas del activo son de naturaleza débito, ¿sí? Las cuentas del pasivo son todas las obligaciones que como tal tiene la entidad, ¿sí? Surge de eventos pasados, se espera extender de beneficios económicos, etcétera. Su valor, se espera que su valor sea fiable. Esta cuenta, este grupo de pasivo es de naturaleza crédito, ¿sí? O sea que siempre va a ir en el haber. Y en el patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Esa es la denominada ecuación contable que vamos a ver más adelantico, donde tenemos que inician y aumentan en el crédito y disminuyen y se cancelan en el débito. Ese grupo de patrimonio es de naturaleza crédito también, es decir, que aumenta en el crédito. En cuanto a las cuentas nominales o de resultado, tenemos los ingresos que son de naturaleza crédito. Profesor, Hace referencia a los incrementos o los beneficios económicos, su incremento aumenta en el patrimonio neto. Movimientos de las cuentas de ingresos inician y aumentan en el crédito y disminuyen y se cancelan en el débito, es decir, en la partida contraria al crédito, que es el débito. Los gastos, entonces son todos los gastos que están relacionados con la operación del negocio. ¿Me permiten un segundito? Profesor, no se le escucha nada. Sí, me regalan un segundito. Ya, es que se me presentó aquí una situación con el sistema estoy aquí organizado. yo no veo si está compartiendo. Sí está compartiendo pantalla, pero está en silencio. No está negra. Listo. Seguimos acá entonces. Entonces vamos en la parte de
gastos, ¿cierto? Entonces decimos que los gastos están relacionados con la operación del negocio, dan como resultado disminuciones en el patrimonio neto. Los movimientos, entonces son de naturaleza débito, ¿cierto? Aumentan el débito y disminuyen el crédito. Los costos son todos los que están relacionados con la producción, ¿sí? Entonces aquí donde tenemos el costo de ventas, de producción, en donde tenemos la materia prima directa, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y los movimientos de las cuentas de costos. Entonces decimos que la cuenta de costos es de naturaleza débito, ¿sí? Aumentan el débito y se disminuyen en la contrapartida que es el crédito. Entonces aquí tenemos esa dinámica. Entonces las clases de cuentas, dónde aumentan y dónde disminuyen, ¿sí? Entonces decíamos que el activo por ser de naturaleza débito aumenta en el débito, ¿cierto? Y disminuye en su contrapartida que es el crédito. El pasivo aumenta en el crédito, de naturaleza crédito, y disminuye en la parte contraria que es el débito. El patrimonio es de naturaleza crédito, aumenta en el crédito y disminuye en el débito. Los ingresos de naturaleza crédito aumentan en el crédito y disminuyen en el débito. Los gastos decimos que son de naturaleza débito, aumentan por lo tanto en el débito y disminuyen en el crédito. Y los costos de naturaleza débito aumentan en la parte del débito y disminuyen en su contrapartida que es el crédito. El plan único de cuentas es importantísimo, muchachos, que ustedes se relacionen con el plan único de cuenta de comerciantes para que puedan realizar sin ningún problema las operaciones, ¿sí? Y las contabilizaciones que hay lugar en el desarrollo del taller. Para ello es importante que ustedes tengan el dominio y el manejo de dicho plan, ¿sí? Porque muy seguramente si no se familiarizan con él, son muchos los inconvenientes que van a tener a la hora de ir a buscar allí la cuenta que necesitan para hacer el respectivo registro, ¿sí? Entonces tenemos que, para lograr la uniformidad en el momento de Bueno, registrar las Nerison, muchas transacciones gracias. Oye, igual realizadas por qué las pena empresas, por ya todo. claridad y Y muchas confiabilidad en gracias estos por registros habérmelos y crear enviado. plan No me único de preocupe, cuentas, tranquilo, envíenme el resto ¿sí? cuando pueda. Sí, alguien habla, alguien me... Vale, don Nerison, muchas gracias. Oye, igual qué pena, no tenían que enviármelos hoy, pero igual muchas gracias. ¿Alguien tiene Por favor, el micrófono compañero que abierto? Por tenga favor, lo cerra. el audio no deja escuchar al profesor. Es que no se escucha claro. Bueno, ya parece que lo apagaron. Me regalan un segundito. Qué pena, es que tenía un ruidito por aquí que me estaba interfiriendo, pero ya. Listo, entonces íbamos en el plan único de cuentas, ¿cierto? Listo, entonces es claro que es importante tener conocimiento del plan único de cuentas, así que ármense por favor de ese documento para que lo vayan analizando y lo vayan estudiando. El catálogo de cuentas, entonces decimos que allí se encuentran registradas las cuentas con sus respectivos niveles, los cuales se revisan a continuación con un ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos cómo están clasificadas las cuentas, ¿sí? Entonces tenemos que el primer dígito es la clase, ¿sí? Los dos primeros dígitos son el grupo. Los 4 primeros dígitos son la cuenta. Los 6 primeros dígitos son la subcuenta. Y 7 dígitos o más son los auxiliares, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que el primer dígito, que es la clase, entonces decimos que es el número 1, que es el activo, ¿sí? Para determinar cuál es el grupo que corresponde a esa clase, entonces necesitamos los dos dígitos
Entonces tenemos aquí el disponible, ¿sí? Con los 4 dígitos vamos a identificar la cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una operación de una consignación, entonces necesitamos buscar la cuenta banco, entonces la 1110, ¿sí? ¿Sí? La subcuenta, entonces Bancos Nacionales, que es la 111005, que está compuesta por 6 dígitos. Y el auxiliar es más 2 dígitos, ¿sí? Que por lo general lo utilizamos para referenciar en este caso el nombre del banco en el cual vamos a realizar esas operaciones, ¿sí? Que en este caso sería el 01 Banco BBVA, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica y el manejo de la numeración de cada una de las cuentas, ¿sí? Cuentas, subcuentas, grupo, clase, ¿sí? Entonces, es importante tener el conocimiento al respecto para cuando vayamos a realizar las contabilizaciones. Mi catálogo de cuentas. Entonces tenemos que para identificar las cuentas en el plan único de cuentas, las cuentas van a estar referenciadas de la siguiente manera. El activo con el número 1, el pasivo con el número 2, el patrimonio con el número 3, el ingreso con el número 4, el gasto con el número 5, el costo de ventas con el número 6 y el costo de producción con el número 7, ¿sí? Entonces, des en cuenta que aquí volvemos a las cuentas reales, ¿sí? Que son las 3 primeras, ¿sí? Que son el activo, el pasivo y el patrimonio, que son las que nos sirven para realizar el estado de situación financiera, ¿sí? De la 4 en adelante tenemos el ingreso, el gasto, el costo de ventas y el costo de producción, que son las que nos van a servir para realizar el estado de resultados, ¿sí? Entonces, es importantísimo, estimados aprendices, que se aprendan ustedes la denominación de cada uno, ¿sí? De las cuentas, ¿sí? Grupos, Las cuentas del subcuenta, activo, el pasivo, el auxiliares. patrimonio, del ingreso, el gasto, el costo de ventas y el costo de producción. Entonces, esto se lo tienen que aprender como el Padre Nuestro para que ustedes no van a perder a la hora de realizar las contabilizaciones, ¿sí? Entonces tenemos claro que el activo, el número 1, pasivo 2, patrimonio 3, ingreso 4, 5 gastos, 6 costos de venta, 7 producción, costos de producción. ¿Sí? No me asustes. Aquí tenemos otro ejemplo de la estructura de la cuenta de efectivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para aquí en este ejercicio podemos observar, por ejemplo, necesitamos identificar cuál es la clase, entonces el efectivo hace parte de ¿qué? Del activo, esa parte de la empresa, ¿cierto? Entonces hace parte del grupo 1, activo, entonces grupo 11 disponible, ¿sí? La cuenta 1110, que es la cuenta bancos, y la subcuenta, que es 111005, que es moneda nacional. Para en este caso, de ese ejemplo, la 11100505, que va a estar en la cuenta número 987 del Banco Futuro, ¿sí? Entonces, dése cuenta que por eso es importante tener claro cómo es la denominación de las cuentas y cómo se deben de codificar para no tener ningún inconveniente. Decimos que cada clase de cuenta tiene varios grupos, ¿sí? Entonces, dentro del activo que tenemos, que eso es lo que se ve reflejado cuando hacemos el estado de situación financiera. Entonces, dése cuenta que el 1 está acompañado por el 1, o sea, sería el 11, el 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, dése cuenta que el activo está compuesto por el efectivo y el equivalente a efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, ¿sí? Inventarios, propiedad, planta de equipo, activos intangibles, diferidos, otros activos, relación de activos, etcétera, por mencionar algunos, ¿no? Es esa manera de ejemplo para que ustedes se den cuenta que cada clase de cuenta está compuesta por varios grupos, ¿sí? Entonces tenemos aquí que recuerde que para realizar el registro de las operaciones en los comprobantes de los libros contables es indispensable tener en cuenta, primero, identificar la transacción y clasificar las cuentas que se utilizarán realizando el debido reconocimiento conforme el concepto y características establecidas en las normas internacionales.
2, identificar la transacción y clasificar las cuentas que utilizarán realizando el debido reconocimiento conforme al concepto y características establecidas en las normas internacionales. Y verificar la aplicación del principio de partida doble donde el valor de los débitos sea igual al valor de los créditos. Entonces, de cuenta, es importantísimo saber y tener el conocimiento adecuado para realizar la clasificación de las cuentas, hacer los registros de la manera más confiable y oportuna, ¿sí? Tener claro los conceptos y lo más importante que el principio de partida doble sea fundamental y aplique en todas las contabilizaciones, ¿sí? Porque recuerden que el débito siempre debe ser igual el debe ser igual al haber. Si esto no se cumple, entonces ahí hay una inconsistencia. Tenemos la ecuación contable, el principio de la partida doble, ¿sí? Entonces tenemos que el activo, dentro de nuestro estado de situación financiera, tenemos el activo, que por lo general es el rubro más grande, y el pasivo y el patrimonio, ¿sí? El pasivo, que son todas las obligaciones que tiene la organización, y el patrimonio es el rubro que sostiene como tal la organización. Entonces decimos que el principio de partida doble contribuye al cumplimiento de la ecuación contable o patrimonial, teniendo en cuenta que al presentarse la igualdad entre los débitos y los créditos se reflejará el equilibrio de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio denominadas comúnmente como cuentas reales o de balance. Estas son utilizadas para elaborar el estado de situación financiera, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo: la empresa Surtimo SAS posee la ciencia de información a corte 31 de diciembre de 2020. Se solicita determinar la ecuación contable. Entonces aquí se encuentra que tenemos unos rubros, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí es importante determinar cuál cuenta hace parte del activo, cuál del pasivo y cuál del patrimonio para poder realizar la ecuación, ¿cierto? Entonces en cuenta que tenemos efectivo, que sería cuenta de ¿qué? Del activo, ¿cierto? Deudores. ¿A qué parte correspondería a deudores? Pasivo. ¿Pasivo? ¿Sí? ¿Están seguros? Bueno, ya nos vamos a dar cuenta. Los dejo con la duda porque ya vamos a ver el desarrollo. ¿Inventarios a cuál pertenece? Porque me dijeron deudores, pero los vi dudosos. Bueno, ahorita vamos a confirmar. ¿Inventarios a qué parte pertenece? Al Patrimonio. patrimonio. ¿Inventarios? Inventarios hace parte de lo que tiene la empresa, o sea que es un ¿qué? Activos. Un activo, ¿cierto? Activos. La propiedad, planta y equipo, que es donde están los vehículos, muebles y enseres, todo lo correspondiente a la parte de las oficinas. Eso sí hace sería parte de qué? patrimonio. Activos. No, porque Activo. patrimonio Activo. son los aportes de los socios, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces, sería parte entonces de que si no es del patrimonio, sería de qué? Del activo, ¿cierto? Los proveedores, que son los que me venden a mi mercancía a crédito o de contado. En este caso, ¿a qué grupo pertenecería? Pasivo. Pasivo. ¿Es correcto? Y tenemos el capital, que sería el ¿qué? Activo. Ese sería el patrimonio. Patrimonio. Ay, patrimonio. Y de ingresos, actividades ordinarias, 10 millones, pero ahorita vamos a ver, con lo que acabamos de ver, se va a aplicar, se van a aplicar esos conceptos que acabamos de ver. Entonces aquí dice ingresos por actividades ordinarias 10 millones y gastos 4 millones, ¿cierto? Entonces vamos, aquí como lo pueden ver, vamos a aplicarlo aquí a esta ecuación. Activo igual a pasivo más patrimonio, a ver si se da la regla, ¿sí? Perdón. Entonces tenemos que el efectivo, el que hablábamos, 2.500.000, los deudores hacen parte del activo, no del pasivo, ¿sí? Entonces aquí estudiamos la duda. Los inventarios hacen parte del activo, propiedad, planta y equipo hacen parte del activo, ¿es correcto? Los proveedores, como lo miramos ahorita, hacen parte del pasivo. Y el patrimonio, como tal, el capital social hace parte del patrimonio. Entonces, al reemplazar aquí en las variables el activo, se suman todas
los rubros dan un total de 13.800.000, ¿cierto? Entonces decimos que el activo es igual al pasivo más patrimonio, reemplazando en el activo 13.800.000 será igual al pasivo, que aquí podemos ver que es un total de 8.800.000 más, perdón, el patrimonio, que es un total de 5 millones, ¿cierto? Muchachos, se me va a acabar otra vez esta reunión. Ya les voy a enviar otra vez un nuevo link. Qué pena con ustedes. Permítanme un segundo porque estoy aquí. Esto fue por problemas de conectividad que ya les voy a copiar aquí en el chat. Bien, gracias. ¿Cuándo lo pongo por parte? Sí, ya está el crédito que va a Voy a pagar copiar aquí en el chat. pagar un crédito que se cobra por el notario. Entonces sería ese el link de la nueva reunión para que me colaboren, por favor, ¿sí? Apenas se termine esa porque ya por ahí en 10 minutos se corta ella sola. Entonces, bueno, entonces seguimos aquí con el tema, en lo que vamos. Entonces, des en cuenta que aquí se cumple la ecuación contable, ¿cierto, muchachos? Entonces, el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿cierto? Esto es clave, esto también apréndanselo como el Padre Nuestro cada vez que van a realizar un estado de situación financiera, para que ustedes realmente comprueben que está bien lo que hicieron, tienen que hacer esta ecuación, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes el activo tienen 13.800, pero al sumar, perdón, el pasivo más el patrimonio, no les da 13.800, ¿qué quiere decir eso? Que el Estado está, ¿qué? Está descuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una contabilización que no se realizó adecuadamente. Vamos aquí a mirar otro ejercicio. Este lo van a hacer ustedes allá, basándose en el ejercicio que acabamos de mirar. Entonces, tenemos la empresa Carvajal S.A.S. suministra la siguiente información del periodo contable 2020, determine el patrimonio de la empresa. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar, ¿sí? Entonces, des en cuenta que aquí tenemos activo igual a pasivo más patrimonio, ¿cierto? Entonces, al despejar el patrimonio, ¿cómo nos quedaría la ecuación? A ver, ustedes que son los duros para las matemáticas. ¿Cómo nos quedaría la ecuación? Entonces, sería patrimonio, lo dejamos solo, ¿cierto? Y lo pasamos al otro lado, ¿cierto? Entonces, quedaría el activo menos el pasivo, ¿cierto? Al despejar el patrimonio, este pasivo que está aquí al lado lo mandamos a restar. A restar, no, perdón, a sumar. Disculpen. Pasivo. Entonces tenemos patrimonio es igual a activo, perdón, menos pasivos. ¿Sí? Al pasar al otro lado, si saben cómo lo había dicho. Entonces, al despejar, entonces aquí vamos a identificar, muchachos, cuál es el patrimonio. Ustedes ahí, si tienen ahí un papelito o algo, háganla basándose en este esquema que acabamos de hacer. Pasivo y patrimonio, ¿sí? Entonces van a colocar en el activo lo que es del activo, en el pasivo lo que es del pasivo, y en el Estoy patrimonio estudiando. No, estoy viendo ya. Porque es que esta cámara no quiere funcionar. ¿Qué no quiere funcionar? La cámara no quiere funcionar. Entonces tenemos un efectivo de 5 millones, deudores 3.500.000, inventarios 2 millones, propiedad, planta, equipo 9 millones, obligaciones financieras 15 millones, entonces necesitamos saber cuál es el capital, ¿cierto? Entonces, para saber cuál es el capital, tenemos que reemplazamos, ¿cierto? 5 millones, efectivo, deudores, 3.500.000, inventarios, 2 millones, propiedad, planta y equipo, 9 millones, todos del activo, ¿cierto? Obligaciones financieras,
como es grandes que tenemos, entonces hace parte de qué? De un pasivo, ¿cierto? 607. Listo. Entonces diría aquí en el pasivo, como nos faltaba saber cuál es el capital, aquí supongamos que no tenemos nada, ¿cierto? Ahí porque ya se dio el resultado, pero entonces como ya despejamos de la, perdón, de la ecuación contable el patrimonio, es igual a activo menos pasivo, entonces serían 19.500.000 menos 15 millones, que nos daría un total de 4.500.000, y así de esta manera logramos establecer cuál es el capital, ¿cierto? Por puro despeje de fórmula. ¿Sí? Entonces es importante que estos ejercicios los practiquen. ¿Sí? Son muy sencillos, que les van a servir de mucho de aquí en adelante en lo que viene, en lo que falta del técnico. Contabilización del capital autorizado, suscrito y pagado, muchachos. Señor, no es una reunión, pero cuéntame. Mira que me ingrese un galón de sello nitro de 40 sólidos. Compañerita del Samsung, por favor, puede sacar el micrófono. Nos quedan 4 minutos, ya se nos va a cortar, muchachos. Ya nos va a cortar, entonces les pido el grande favor de que se conecten, si les llegó al chat el link, ¿cierto? Sí, señor. Entonces apenas se cierre, les pido el favor, se conecten a ese ID, ¿vale? Al último que les envié, ¿sí? Que creo que con ese sí ya terminamos, ya no nos falta mucho. 59, 67, 42. Miramos aquí, confirmamos, 759, sí, ahí está. Entonces es el último que les envié, ¿sí? Entonces, por favor, para que apenas ya se va a cortar ese, quedan 3 minuticos. Entonces vamos a ver si alcanzamos aquí a hablar mientras se nos corta de la contabilización del capital autorizado, suscrito y pagado, ¿sí? Que es con lo que inicia el taller como tal, ¿sí? Que es lo más importante y ahorita lo vamos a desarrollar en el mismo taller que fue el formato que les mostré al inicio de la formación. Entonces tenemos que que el capital autorizado, ¿qué es? El capital autorizado es el capital máximo que puede tener una sociedad de acuerdo a sus estatutos. Y eso en cuenta que ahorita hablábamos que la empresa se ha constituido mediante escritura pública, ¿cierto? En esa escritura pública es donde queda cuánto va a ser el capital de la empresa, ¿cierto? No se escucha re mal. Ese capital autorizado lo vamos a sustraer de esa información que es de la escritura pública. Decimos que es el valor. Ese valor máximo lo fijan los socios, ¿sí? El máximo para constituir la sociedad y representa el 100% del capital, ¿sí? Entonces, todo esto es acordado ¿por quién? Por los socios, que son los que se reúnen, hacen la minuta de la escritura, lo elevan a escritura pública y es donde va toda la información pertinente al capital, a la información de los socios, ¿sí? A los que van a hacer aportes, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos queda? 1 minuto 30. Tenemos el capital suscrito. ¿Qué es el capital suscrito? El capital suscrito, del total del capital autorizado, los socios, ellos van a suscribir, ¿sí? O sea, es un capital autorizado, pero ellos suscriben. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que se compromete el socio a pagar, ¿sí? Cuando lo suscriben, entonces, por ejemplo, para nuestro taller son 300 millones, ¿sí? Ellos suscriben 150 que se comprometen a pagar, que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, cuando se dice que se suscribe es porque el socio se compromete a pagar, ¿sí? Esa parte de ese capital, ¿sí? Porque aquí decimos de capital autorizado, no significa que esté el dinero ya cuando se
se hizo la escritura, no. Cuando se hace la contabilización es donde se suscribe lo que se va a pagar, ¿sí? Entonces es necesario suscribir para poder pagar el capital autorizado, el capital suscrito, perdón por cobrarlo. El capital suscrito es el capital que el socio se compromete a aportar a la sociedad, por lo tanto, la suscripción de acciones o de capital se convierte en una obligación que tiene el socio, que era lo que decía. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces como el propósito de este taller es la constitución de la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde se va a iniciar el taller como tal? Por la contabilización del capital, ¿cierto? ¿Es correcto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces para ello debemos tener claro lo siguiente. Recuerdan que hace un momento hablábamos del patrimonio, ¿cierto? El capital hace parte ¿del qué? Del patrimonio, ¿cierto? Nos vamos a devolver aquí un poquito. Perdón. Nos vamos a devolver aquí un poquito. Como el capital hace parte del patrimonio, la cuenta inicia por el número ¿qué? 3, ¿cierto? 3. 3. Correcto. ¿Sí ve cómo comienza uno a familiarizarse con este tema? Así es como uno comienza a familiarizarse con el tema de la contabilidad. Entonces, retornamos nuevamente a donde estábamos. Entonces decimos que el capital autorizado se debe contabilizar en la cuenta 310505 en el lado crédito, ¿sí? El capital por suscribir se contabiliza en la cuenta. Ese capital autorizado hablábamos ahorita que es lo que está en la escritura pública, ¿cierto? Ahorita vamos a ver la contabilización en la vida real para que se den cuenta cómo va a quedar plasmada, ¿es correcto? El capital por suscribir es el monto que se sustrae de ese capital autorizado, que es el que los socios se comprometen a pagar, ¿cierto? Y ese se contabiliza en la cuenta 310510 en el lado débito. Es patrimonio, pero se coloca en el lado débito porque es lo que se espera que el cliente le pague a la organización. Cuando él pague, la cuenta automáticamente va a pasar a ser naturaleza crédito nuevamente. El capital suscrito por cobrar se contabiliza en la cuenta 310515 también al lado débito, ¿sí? Entonces vamos a verlo acá. Este es el primer ejercicio del taller, ¿sí? La sociedad inicia sus operaciones en noviembre 23 de 2020 con un capital autorizado de 300 millones de pesos, dividido en 10.000 acciones de un valor nominal de 30.000 cada una, ¿cierto? Entonces al multiplicar 30.000 por 10.000 nos va a dar efectivamente 300 millones, ¿sí? La contabilización, ¿cómo sería? ¿Sí? Entonces tenemos aquí el código, cuenta, tercero, descripción, débito, crédito, ¿sí? Nos vamos a basar en este modelo, ¿sí? Yo les había mostrado uno anteriormente que era de otro aprendiz, pero nos vamos a basar mejor en ese, pues para que tengan ustedes una claridad más, es más organizado, ¿sí? Entonces tenemos la cuenta, entonces tenemos para contabilizar el capital autorizado. Entonces tenemos la 310510, que es ¿qué? Es el capital por suscribir, ¿sí? O sea, como se espera suscribir todo el capital, es decir, que todo se convierta en líquido, ¿sí? Entonces tenemos capital por suscribir, 10.000 acciones, 300 millones de pesos. La cuenta 310505, que es el capital autorizado, ¿cierto? Entonces va aquí en el haber, aquí no lo dice. El capital autorizado se debe contabilizar en la cuenta 310505 en el lado crédito. ¿Es correcto? Entonces ahí está la contabilización del taller.
que ahora se las voy a mostrar como tal en el documento del taller, ¿no? Yo lo sustraje esta información pues para traerla y hacerla más manejable aquí en la diapositiva. Pero esta es la misma que reposa ya en el documento del taller, ¿sí? La contabilización del capital suscrito. Esa es la operación número 2 del taller. En el momento de la constitución se suscriben el 50% de las acciones, ¿sí? Es decir, 5.000 acciones, ¿cierto? Porque hablábamos que eran 10.000, pero se suscribe la mitad, o sea, 5.000 acciones. Los accionistas adquieren el compromiso del pago total en un tiempo no mayor a 2 años, así, ¿sí? Entonces, como son dos socios, la mitad, los 150 millones, ¿qué se hace? O sea, la mitad de 300 son 150, ¿cierto? Que es sobre el cual vamos a trabajar la contabilización, que es el 50% del capital autorizado, ¿cierto? Como son dos socios, se distribuyen en partes iguales a los dos socios, ¿cierto? 75 y 75, que nos da un total de ¿qué? De 150 millones. Tenemos la cuenta, el registro número 1, 310515. Vamos aquí, que es el capital suscrito por cobrar. Y aquí estamos utilizando una nueva cuenta en la segunda contabilización, que es la 310515, ¿sí? Que es el capital suscrito por cobrar, que es el que esperamos que el socio nos cancele a la organización, ¿sí? 310515. Entonces, capital suscrito por cobrar. 75 millones un socio y 75 millones el otro socio. Para un total de 150 millones en el debe y 150 millones en el haber, en el débito o en el crédito. Esa es la contabilización número 2. ¿Es claro hasta acá? Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿Ese dinero se supone que es como un préstamo que los socios tienen que cubrir? ¿O de dónde sale ese dinero? Es correcto. No, ese sale del bolsillo. Ya en el siguiente paso que vamos a hacer te vas a dar cuenta. Estos son figuras que se hacen a nivel interno de la organización con el fin de que el socio pues haga efectivo ese capital, ¿cierto? Porque el capital se suscribió, pero al suscribirse no quiere, al suscribirse no quiere decir que ya esté pago, ¿sí? Es como una figura de que yo lo suscribo, es decir, lo pongo allí, lo pongo aquí en este sitio para que los socios se den cuenta que eso es el valor que ellos tienen que pagar a determinada fecha, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí es donde se genera esto, que cuando nos dice aquí en este ejercicio, en el momento de la constitución se suscribe el 50% del capital, ¿cierto? Como eran 300 millones y no se había dicho nada, pero ya se dijo que hay dos socios que se comprometen a pagar ese valor, ¿cierto? La mitad del capital autorizado de 300, o sea, 150 millones, ¿sí? Entonces, como se comprometen a pagarlo, quiere decir que queda por cobrar, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Los socios nos están debiendo esa plata porque ya se comprometieron a pagárnosla, ¿cierto? Entonces sería un capital suscrito por cobrar, ¿sí? Que se registra en la cuenta 310515. Como lo veamos acá, capital suscrito por cobrar se contabiliza en la cuenta 310515 al lado débito, ¿sí? Sí, señor. Y nos queda un monto de 150 millones que es un capital por suscribir, que se contabiliza en la cuenta 310510 en el lado débito, ¿cierto? En el 3105, perdón, 310510, reviso aquí bien, 310510, en el lado débito, capital por suscribir, ¿sí? Se registra en el lado débito, ¿cierto? Pero aquí es en cuenta que lo acreditamos, o sea, lo colocamos, ¿por qué?
porque lo vamos a cobrar, ¿sí? Es decir, vamos a sacarlo del capital por suscribir a capital suscrito, ¿sí? Por cobrar, ¿sí? O sea que esa plata la tenemos que dar efectiva. O sea que esos 100 millones, 150 millones, los sacamos del ejercicio de aquí de esta cuenta que dice 310510, capital por suscribir. ¿Sí ven que esta naturaleza de débito? Pero como nos van a pagar la mitad, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta cuenta la mandamos al lado débito por, por la mitad de los 300 millones, ¿sí ve? O sea que imaginariamente, ¿qué podemos deducir? Que aquí en esta cuenta, capital por suscribir, que naturalmente es aquí en naturaleza débito, estaba en 300. Y al sacar 150 millones, que es lo que hicimos aquí al crédito, ¿cuánto nos va a quedar aquí nos va a quedar 150 millones ya en el saldo, ¿cierto? Imaginariamente ahí lo llevaríamos, ¿no? Pero como esto se va a hacer en la nube, ¿sí? En la nube, en el ejercicio que vamos a parametrizar allá en la nube. Perdón, me regala un segundito otra vez, qué pena. Si está hablando, no escucho nada. No, yo tampoco escucho. Perdón, ¿me escuchan ahí? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Ahora sí. No, profe, ya desde hace rato yo no le escuchaba, yo pensé que estaba como pausado. No, no, ya, Pero esperen, ya, tranquilos que no se preocupen que ya aquí nos organizamos. Esto,
Bueno, entonces íbamos aquí, ¿cierto? ¿Dónde íbamos? Íbamos... En el capital suscrito en la contabilización del capital suscrito, íbamos aquí, ¿cierto? Imaginariamente decíamos que como esta cuenta es de naturaleza de débito, la 310510, que es el capital por suscribir, ¿cierto? Que está en el registro anterior, ¿sí? Por 300 millones, sí lo ven, capital por suscribir. Como en este ejercicio dicen que se suscribe el 50%, o sea, el 50% del capital, ¿cuánto es? 150, ¿cierto? Que van aquí, que salen del capital por suscribir 310510 y ve que se disminuyen 150 millones, vea. Se pasa al crédito 150 y se crea una obligación de capital con los dos socios, ¿sí? Se divide en partes iguales para que dé los 150 millones, 75 millones y 75 millones, ¿sí? Eso es para el capital suscrito. Pasamos al capital efectivamente pagado. Entonces decimos que el 23 de noviembre al inicio de las operaciones el capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas es el siguiente. ¿Sí? Entonces aquí nos dicen que el señor Felipe Vargas efectivamente pagó ese día 37.500.000 con un cheque del banco, ¿sí? De Bogotá. Y Juliana Pérez pagó 30 millones, 20 con cheque de la vivienda y 10 millones en efectivo, para un total de 30 millones de este socio y para un total entre los dos socios de 67.500.000 pesos, ¿sí? Como ya pagaron, entonces, y tenemos un capital aquí en la contabilización anterior de cada socio, de un capital suscrito, ¿cierto? Que se suscribió y su cuenta es 310515. Cuando el socio nos paga, ¿qué pasa con esta cuenta? Se tiene que disminuir, ¿cierto? Porque no va a pagar, o sea que esta cuenta en la próxima contabilización va a pasar a cuál de los dos términos aquí, al débito o al crédito. Cuando el socio nos pague. Se va a disminuir, ¿cierto? Entonces, esta cuenta va a pasar en el monto que nos pagaron al lado crédito, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver aquí cuando el socio nos pague, vea. Entonces, contabilización del capital pagado, ¿sí? Entonces dicen que Felipe nos pagó 37.500.000, que es la primera contabilización que vemos aquí. Entonces, a la empresa entra la cuenta caja, ¿cierto? Comienza por el 1, o sea que la caja hace parte de qué grupo del activo, ¿cierto? 11050501, ¿sí? Entra a caja 37.500.000, ¿sí? Se relacionan las 1.250 acciones. Aquí hubo un error, bueno, aquí eran 1.250 también. Esta es la cuenta que yo les digo, 310515, que la veamos aquí en el ejercicio anterior, ¿sí ve? El capital que se suscribió de naturaleza débito, pero como nos pagaron se va a disminuir, ¿cierto? Ya no nos van a deber todos esos 75, sino los 75 menos lo que nos pagaron, ¿cierto? O sea, se va a disminuir en 37.500.000, ¿sí? Que es la mitad. Aquí, entonces tenemos la contabilización, se disminuye el capital suscrito, ¿sí? Colocando el valor que canceló el socio, ingresándolo a caja en la 1105, ¿sí? Y de igual manera, la otra socia, que es la señorita Juliana Pérez, que pagó 30 millones, van a la caja 1105 y se disminuye el capital suscrito que habíamos contabilizado en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, así quedaría la contabilización para el capital, ¿sí? Eso es básicamente, muchachos, ya para que arranquen de aquí en adelante el taller, ¿sí? Voy a compartirles acá. Vamos a ir un momentico al taller nuevamente. Mire, eso era lo que yo les mostraba que sustraje del taller como tal, ¿sí? Para que se guíen, muchachos. Aquí inicia el taller, donde inicia el taller la contabilización del capital autorizado.
las 10.000 acciones de valor nominal de 30.000 es lo mismo. Yo sustraje los cuadros y aquí lo que hicimos fue completar esta parte que como tal no estaba, ¿sí? Que quería que le hiciéramos entre todos para que ustedes supieran de dónde salían los valores. ¿Es correcto? Ya de aquí en adelante, muchachos, siguen las operaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes arranquen a hacer el taller, ¿sí? ¿Sí? Pero no olviden cuál es el orden que les di, ¿no? Primero cronograma, entran y descargan la guía, entran y descargan los materiales, los leen los ejercicios, ejemplos que hay, ¿sí? Para que tengan una idea clara, ya cuando lleguen aquí al taller ya saben cómo tienen que realizar las contabilizaciones, ¿sí? Si tienen alguna duda, está el foro de dudas e inquietudes, o también se pueden apoyar, muchachos, en la web. En la web hay muchos ejercicios contables casi que similares a estos, donde ustedes no, la idea no es que copien, sí, pero por lo menos para que hagan un análisis de comparación entre el ejercicio que tienen ustedes planteado y el que pueden encontrar en la web, ¿sí? Entonces dicen, ah, lo que dijo el profe, vea, es que esta cuenta es del pasivo, es una obligación financiera, comienza por 2, porque es una obligación financiera de parte del pasivo y todas las cuentas del pasivo inician con el número 2, ¿sí? Sí, que tengo unas cuentas por cobrar de unos clientes que no me han pagado. Eso hace parte del activo, que es la plata que se espera convertir en efectivo en determinado plazo de tiempo, ¿sí? Entonces, como es del activo, inicia por el 1. Entonces, por ejemplo, la dinámica de las cuentas, ¿sí? ¿Por qué son debe? ¿Por qué son haber? Sí, todo eso, además del material que les acabé de enseñar y que vimos que hace parte aquí de la semilla del técnico, en la web pueden encontrar muchos más ejemplos, muchachos, ¿sí? Así que no se amarren, no se asusten, no se asusten. Si tienen dudas, pregunten. Este tema es muy amplio, pero esto se hace más escacharreando. Entonces, dejarme en el cuadro, en Excel, y por cada operación, entonces nombran la operación y debajo hacen el cuadrito y hacen la contabilización de esa operación, ¿sí? Y así sucesivamente, de aquí hasta el movimiento del mes de diciembre, siguen acá de compras, ¿sí? Les voy a dar un tip importante. Recuerden que cuando existe una venta y un impuesto a las ventas, por lo general el IVA es de la misma naturaleza de la operación, ¿sí? Si el IVA es por ventas, la venta es de naturaleza crédito, ¿cierto? Entonces el IVA sería de naturaleza ¿qué? Crédito también, ¿cierto? Sí, nunca se va a registrar un IVA de una operación de venta en el debe, ¿sí? Siempre como comercio al por mayor y por menores de naturaleza crédito, el IVA va en la misma columna. Lo que no pasa con la retención en la fuente, ¿sí? Esto es clave, porque hay gente que se confunde. La retención en la fuente si es ¿de qué? De naturaleza contraria, es decir, si la venta es naturaleza crédito, el IVA es naturaleza crédito, por lo tanto la retención sería naturaleza ¿qué? Débito, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de realizar la contabilización de las operaciones aquí a desarrollar en el taller. Entonces, es esto, muchachos, básicamente es eso, esto es trabajar y trabajar. Yo soy contador público y cuando inicié me tocó lo mismo, ¿sí? Uno a veces se asusta, pero uno le va cogiendo cariño a esto en la medida en que lo va entendiendo, ¿sí? Entonces, y en sí está más en parte de uno como estudiante de indagar, yo quise aquí darle las pautas en orden y espero haber sido claro, ¿sí? O si fui claro, o tienen alguna duda, pues como inicié y les dije, pues para que tengan idea y un orden, ¿no? Porque cuando uno no tiene un orden, no sabe por dónde iniciar, nunca va a iniciar bien, ¿sí? Entonces es claro cómo iniciamos y lo que tienen que hacer desde un principio. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, tranquilos, Sí, digan señor. sin miedo que yo también fui estudiante y eso aquí se trata de aprender. Eso no les dé miedo. Todo en la vida se aprende afrontando el miedo, ¿no?
uno a veces aquí ve mucha cosa, pero cuando usted se pone y dice el día 24 se pagan gastos de registro mercantil ante la Cámara de Comercio, ¿qué es? Eso es un gasto. Entonces inicia con el número 5, voy al PUI y busco gastos de registro mercantil. Ubico el número de la cuenta, ¿sí? ¿Naturaleza qué? ¿Un gasto? Naturaleza débito, ¿sí? Y entonces miro que saqué la plata del banco, entonces es una cuenta naturaleza débito del activo, pero se aumenta en el débito, pero como aquí se paga, entonces se disminuye en el crédito, entonces sería un banco crédito contra un gasto débito, ¿cierto? Si bien tan fácil, uno comienza a hacer ese juego entre las cuentas y al último, inclusive uno se las graba, ¿sí? Se graba hasta los códigos, entonces bueno, muchachos, esto era todo. Espero que... Ah, bueno, se me olvidaba decirle, les voy a compartir aquí antes de que se nos acabe el último tiempo. No olviden descargar. Vamos a ir aquí a la plataforma. No olviden descargar. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. No olviden descargar. Aquí cuando le dimos clic en donde identificamos la actividad de aprendizaje GA1, 10, 30, 30, 22, ¿cierto? A1, le dimos clic ahí y nos apareció esto, ¿cierto? Entonces está el anexo 6 y el anexo 7. En el anexo 7, al darle clic ahí, se nos salió la sesión, nos va a tocar volver a ingresar. Entonces volvemos a ingresar acá. Entonces vamos a darle aquí vamos hasta 4 de 4, anexo 6, que es el taller que ya fue el que vimos ahora, ¿cierto? El que ya les enseñé. Y el 7 son los documentos contables, ¿sí? Entonces, muchachos, aquí vamos a encontrar todos los documentos que necesitamos como soporte. Entonces, esa va a ser la otra tarea cada vez que hagan una contabilización. ¿Qué documentos soporte requieren en esa contabilización? Si se habla de un cheque, entonces se elabora el cheque, ¿sí? Si hay una factura de venta, la factura de compra, sí, un documento equivalente a factura cuando es un régimen simplificado, una entidad no obliga a llevar factura, comprobante de egreso, recibo de caja, nota de débito bancaria, nota de crédito comercial, etcétera. O sea, ahí se van a desplazar, ya se nos va a cortar en 10 minutos la reunión. Entonces ahí en ese anexo 7, muchachos, ahí van a encontrar todo lo referente a los documentos. ¿Sí? Entonces, ¿es claro esa parte? Sí, profe, una preguntita. Listo, entonces vamos a ir aquí. Les voy a compartir nuevamente pantalla. Listo. Sí están viendo la plataforma, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, muchachos, entonces eso era todo por el día de hoy de la reunión, de la socialización del taller. Espero que haya sido fructífero este encuentro. Como les digo, no se asusten. Ya les di el paso a paso, cómo deben de ingresar. Primero miren el cronograma para mirar cuándo deben de entregar la actividad. Luego van y descargan los materiales de apoyo de la actividad del taller, ¿no? Para hacer el taller, porque si no van a descargar cosas de otros talleres, porque ahí es donde comienza la confusión. Solo lo del taller, lo que hoy les comenté, ¿sí? Descargan eso y comienzan a estudiar ya lo que tengan unas nociones claras acerca de
de los registros y toda esta parte de las contabilizaciones, se van al taller y miran, ¿sí? Entonces, crean el Excel y comienzan a hacer cada una de las operaciones. Ya tenemos hechas las del capital, ¿cierto? Entonces, esas hacen parte del encabezado del Excel que ya están hechas, ¿sí? Seguimos de ahí para abajo con las que siguen, que es el registro mercantil, y de ahí hacia abajo hasta que finalicen las demás operaciones, ¿sí? Recuerden que eso tiene plazo hasta el 21 de noviembre, muchachos, para entregarlo, ¿sí? Entonces, como les decía, en la semana entrante se les estará avisando acerca de los usuarios para ingresar a Sigo Nube, ¿sí? Para hacer la parametrización del taller, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro, y como le digo, pues yo sé que van a quedar algunos con pequeñas dudas o les van a saltar las dudas cuando comiencen a hacer el taller. Ahí está el foro de dudas e inquietudes. Como les digo, investiguen en la web, ¿sí? Busquen casos similares, ejercicios similares para que tengan un punto de comparación de lo que ustedes piensan y aprendieron con respecto a otros ejercicios, ¿sí? Entonces esa es la única manera, muchachos, y espero que cacharríen harto y trabajen duro, porque de eso se trata la contabilidad, ¿sí? La contabilidad es solo número, y tener mucho cuidado, ¿sí? En el momento de manejar las cifras, que se me fue un 0, que se me fue un 1, porque eso es lo que provoca los errores al final, una mala digitación de la información, ¿sí? Entonces, muchachos, muchas gracias. ¿Tienen algo más que decir o agregar? ¿Cómo les pareció la reunión? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí te escucho? Bueno, señor, no, quería preguntarle, pues usted habla que en el anexo 7 ahí encontramos modelos de los documentos soportes para poder realizar cada transacción, es decir, modelos de facturas, de cheques, de recibos de caja o cómo se hace. Se te escucha entrecortado en ese momento. Profesor, ¿me escucha a mí? Qué pena. Sí, así, sí, clarito. Es que la compañera se le escucha Sí, lejos y ella pregunta que si en el anexo 7 aparecen los modelos de los soportes para nosotros, pues generar, en este caso, el Excel. es correcto. Ujú. Ahí Ah, aparecen los perfecto. modelos, entonces, ¿qué hacen? Copian el modelo, Y ¿sí? hacemos el Excel. Y hacen el Excel, es correcto. Ah, perfecto. Gracias. ¿Sí? Ahí son los soportes que van a ir al lado de cada contabilización, ¿sí? Entonces, si va un cheque, entonces se coloca el cheque, lo que sea necesario para cada operación, ¿sí? ¿Qué otra pregunta tiene? Por ahora usted decía que hacemos el primer punto y ya la parte de SIGO pues lo estaríamos validando en el transcurso de, pues me imagino la otra semana, ¿sí? Sí, es correcto, sí, en la otra semana que ya se creen los usuarios, porque hasta el momento no se han creado. Entonces, eh, el- el- los instructores del técnico ya van a determinar qué día de la semana entrante se va a realizar esa tarea, para que ustedes Ah, puedan bueno, señor. ingresar y comiencen a hacer la parametrización, ¿sí? Entonces, por eso, por Perfecto, ahora, gracias. enfóquense en lo esencial, que es aprender a hacer las operaciones, para que cuando ya se parametrice allá en el software contable, tengan ustedes las operaciones bien hechas y lo que suban esté bien, ¿sí? Entonces, por Ah, ahora, bueno, señor, dedíquense a gracias. jugar con las cifras y con las contabilizaciones, ¿sí? Ustedes mismos entre compañeros, pregúntense cómo lo hizo usted, que vea que a mí me dio así, pero yo pienso que entonces ahí es donde comienza uno a determinar quién va enfocado y quién, entonces el uno le puede ayudar con el otro, ¿sí? De eso se trata la virtualidad también, ¿no? El trabajo en equipo, ¿sí? No trabajar solitos por allá, porque fácilmente le pueden coger pereza a esto, porque uno solito en contabilidad se crea muchas dudas, ¿sí? Pero resulta que cuando tengo un compañero que me puede dar la mano y me puede hacer una aclaración, me enfoca, ¿sí? Entonces yo, sí, ya sé cómo es, listo, sigamos en el otro punto, ya entendí, fácil, chévere, pues yo estaba mal enfocada, por eso no me cuadraba la cuenta, tal, ¿sí? Esa es la contabilidad.
¿sí? Ser uno práctico y moverse un poquito, ¿sí? Porque esto requiere sí dedicarle un poquito de tiempo para hacer cada una de las operaciones, bueno, en su totalidad todas, ¿no? Bueno, entonces, no siendo más, muchachos, yo me despido. Ay, a mí se me olvidó decirles qué pena cuando iniciamos. Yo soy Jesús Gómez Morales, instructor de contabilidad, ¿sí? Contador público especializado en pedagogía y docencia. He trabajado en la parte financiera, administrativa y de calidad de una organización durante un periodo de más de 15 años. ¿Sí? Con el SENA llevo 8 años. 8 años no, voy para 10, perdón. Eso es todo, muchachos. Entonces espero hayan quedado pues satisfechos y contentos con lo visto hoy aquí y espero les haya servido para lo que viene el desarrollo del taller. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Estimados aprendices también, entonces quedamos pendientes si hay para programar otra reunión, yo les estaría avisando por intermedio de la instructora Yorma, ¿sí? Bueno, sí, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces no olviden, con lo que se llevaron hoy, muchachos, a trabajar, ¿sí? No se van a dejar coger la tarde, arranquen ojalá desde hoy mismo, mañana, por lo menos a explorar en la plataforma lo que les dije, a leer, a comenzar a leer, para que cuando descarguen el taller y lo vayan a desarrollar, digan, ah, sí, vea, esto es lo que el profe nos dijo, vea, el profe nos dijo que esto estaba en tal lado, vamos a ir a mirar allá para tener soporte y no yo ponerme aquí a adivinar si será que sí o será que no, no. ¿Sí? Listo, entonces que acaben de pasar un feliz fin de semana, muchachos. Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Profe, Gracias muchas por gracias. todo. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Hasta Hasta luego. luego, compañeros. Si quieren se pueden ir retirando y yo ya grabo aquí paro la grabación y voy a mirar a ver cómo puedo unir los 3 videos, ojalá para poderlos compartir y que tengan los 3 videos en uno solo. Si quieren pueden ir abandonando la sala, no hay problema.